Hola a todos. Podemos decir que hemos tenido un jueves lleno de series esta semana. El episodio 12 de Guljemal fue muy emocionante a medida que se acerca al final. En el episodio anterior, Zaferam soltó una verdadera bomba en casa. Deva, quien acababa de descubrir quién era su padre, se enteró de quién era su madre. Garana no pudo soportar las palabras de Zafer y confrontó a Deva, lo que provocó que Zafer se desmayara al verla. Deva, al enterarse de que Garana es su madre, no pudo soportar más y abandonó la casa. Mientras tanto, Guljemal intentaba superar el shock de lo que había descubierto. Befa llamó a Guljemal para contarle lo sucedido, y le dijo que Deva se había ido. Guljemal ya no protestó por la partida de Deva. Creía que ya no podía mirarle a la cara. Deva fue a la casa de su padre y estaba destrozado. Le dijo que ya sabía todo. Al día siguiente, cuando Guljemal regresó a casa, descubrió que Garana era la madre de Deva y la echó de la casa. Mientras visitaba la tumba de su padre, Guljemal vio a Deva en la tumba de su propio padre y se acercó a él. Deva le dijo que ya no podrían estar juntos y le dio su anillo. Garana, que no tenía dónde ir, fue a la casa de Ibrahim y Firuze, pero Deva se negó a vivir en la misma casa y se mudó a un nuevo lugar. Por otro lado, Gulendam temía que Mert la abandonara, y le pidió a Befa que lo atrapara y lo llevara ante su hermano. Befa atrapa a Mert, pero cuando Guljemal mira los sobres en las manos de Mert, se da cuenta de que Mert había planeado escaparse con Gulendam. No hace nada al respecto, pero le ofrece una gran suma de dinero y le dice que se vaya. Mert no quiere dejar a su familia y le cuenta todo a Gulendam. Cuando Gulendam se entera de la verdad, acepta irse con Mert. Zaferam recibe la noticia de que ha quebrado en el hospital. Ha perdido todo. Deva, mientras intenta comenzar una nueva vida en su nuevo hogar, ve que Guljemal ha llegado y Guljemal le dice que lo ama mucho. Finalmente, Deva y Guljemal se reconcilian. Se viven momentos muy emocionales y románticos aquí. Supongo que esto es lo que todos esperábamos, ¿verdad? Zafer llama a Armagan y le explica la situación, pero Armagan le dice que ahora se irá con Ipek. Zafer se siente golpeado por esto. La felicidad de Deva y Guljemal, desafortunadamente, es efímera y cuando Guljemal se despierta, se encuentra con una carta de despedida. Deva recoge sus cosas y va a la casa de su padre para hablar con su madre. Dice que ha dejado al hombre al que amaba locamente, y le dice a su madre que algún día lo perdonará. Gulendam le dice a Guljemal que va a irse de aquí. Mientras Guljemal sufre la tristeza de perder a Deva, recibe otro golpe de Gulendam. Gulendam le dice que dejará a su hermano, y se irá con Mert y su madre. Gulendam va con Mert a ver a Zafer y le dice que quieren vivir juntos. Guljemal envía a todos los que están a su lado. Sintiéndose que ha perdido todo, Guljemal toma una decisión que cambiará su vida. Prepara su testamento y lo envía a todos. También le envía una nota a Zafer diciendo que está al borde del precipicio. Zafer se da cuenta de que Guljemal planea suicidarse y va corriendo hacia él. Guljemal le dice que ha perdido la batalla y se arroja por el precipicio. Zafer se siente muy triste por el suicidio de su hijo y grita: «¡Hijo mío!». Detrás de él. La serie termina aquí. El episodio final se emitirá la próxima semana y promete un final impactante, pero los fans de la serie no quieren que termine y están indignados con esta situación. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Nos vemos la próxima semana en el video del episodio final.